Hola queridas familias de nuestra diócesis de Tenancingo. Estamos mi esposa Angélica y un servidor Antonio en la segunda parte de este hermoso tema que nos ha tocado compartir con ustedes. Les vuelvo a mostrar, en la primera parte ya les había mostrado la exhortación del Papa Francisco, que tan hermoso dice, la alegría del amor. Más que nada nos habla aquí del amor en las familias. Este documento consta de 9 capítulos, los cuales ya les decía en el primer tema que van a estar siendo impartidos por diferentes matrimonios de nuestra diócesis de pastoral familiar de la diócesis de Tenancingo. Lo que es todo el texto se va a contemplar, y a nosotros, como ya anteriormente habíamos dicho, el tema de nosotros es a la luz de la palabra, basado en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Sagrada Biblia de cómo nos debemos de comportar? Que viene siendo como un manual, ¿verdad? De si compramos un aparato, o sea, nosotros nos debemos de guiar de igual manera en la Sagrada Biblia para que nuestras familias estén de acuerdo a como Dios dice, a la luz de la palabra, ¿verdad? Este documento sí nos sirve como para en las familias ver el perdón, la amabilidad, vivir como su nombre lo dice, en la alegría del amor, en la alegría de las familias. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esta es la segunda parte de nuestro tema, de muchos esperemos. Y ya como les decía mi esposo, pues les recomendamos que en cada familia haya esta exhortación. Es una guía para nuestras familias, para que podamos conducir a nuestros hijos, para que los llevemos por el camino del bien. Y pues esta es una pequeña guía que pues debe estar siempre en nuestras casas. Y ya les decía a mi esposo pues que en este documento encontramos las razones para vivir, la paciencia, el servicio, la amabilidad, la paz, la generosidad y el perdón en la alegría de la familia. Pues les recomiendo que lo lean, que lo tengan en casa, que se los den a sus hijos para que lo tengan, lo estudien y les sirva como una guía. Como comentábamos, en nuestras familias, una de las situaciones que realmente nuestras familias andan por el mal camino, que cuántas familias vemos que están en sufrimiento, y es exactamente por no tener a lo mejor en casa una Sagrada Biblia, y aún teniéndola que esté guardada y no se lee, mínimo debemos de consultar un pequeño párrafo al día, lo cual nos podría estar llevando a saber cómo Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Pues nuestro mundo está ahora como está porque hemos dejado de meditar su pasión, de vivir su palabra, tantas cosas que aprendemos en la Biblia y que no las llevamos a cabo en nuestras familias. Entonces nuestro mundo está sin rumbo. Entonces busquemos un rumbo. Empecemos, si no han empezado, pues empecemos por esto que es una guía para nuestras familias. Para esto vamos a iniciar primero, antes del tema, con una oración hermosa que escribió el Papa Francisco. Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Amén. Con esto ya nos adentraremos en el tema, y esperando a todas nuestras familias de la diócesis y, por qué no,
de otras diócesis y que podamos llegar a su corazón en sus familias amadas. Nuestro Papa Francisco en este documento nos enmarca un punto, que es un sendero de sufrimiento, el cual vemos en el Salmo 128, donde no niega una realidad amarga que marca las Sagradas Escrituras. Allí vemos la presencia del dolor, del mal, de la violencia que rompe la paz de la familia y su comunión de vida, de amor con la palabra de Dios. Es testimonio constante de una dimensión oscura que se ve desde los inicios, cuando con el pecado en la relación de amor y pureza entre el varón y la mujer se transforman en un dominio. En todo un camino de sufrimiento y de sangre que atraviesa muchas páginas de la Biblia, desde Caín sobre Abel, los litigios entre los hijos y las esposas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que llenan de sangre a la familia de David. También las múltiples dificultades familiares que surgen en la narración de Tobías, o también la amarga confesión de fe, donde Job, quien se sentía abandonado. Jesús mismo nace en una familia modesta que pronto empieza a sufrir en una tierra extranjera, donde él, Jesús, entra en la casa de Pedro, donde su suegra está enferma, el drama de la muerte en la casa de Jairo y en el hogar de Lázaro. También se escucha el grito desesperado de la viuda de Naín ante su hijo muerto. Él también atiende el clamor del padre del epiléptico y también se encuentra con publicanos como Mateo y Zaqueo, y también a pecadoras como la mujer que irrumpe en la casa del fariseo. Él conoce las tentaciones de las familias, los hijos que dejan sus casas para intentar alguna aventura, los hijos difíciles con comportamientos inexplicables o víctimas de la violencia. También se interesa incluso por las bodas que corren el riesgo de resultar bochornosas por la ausencia de vino o por falta de la asistencia de los invitados. En este breve recorrido podemos comprobar que la palabra de Dios es una compañera de viaje para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino. Y dice: ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. En otro punto donde nos enmarca el Santo Padre es la fatiga de tus manos. Pero también en el mismo Salmo 128, en la línea donde leemos: comerás del trabajo de tus manos, serás dichoso, te irá bien. Que el trabajo sea parte fundamental de la dignidad de la vida humana se deduce en las primeras páginas de la Biblia, cuando se declara que Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, para que lo guardara y lo cultivara. Aquí vemos la representación del trabajador que transforma la materia y aprovecha las energías de lo creado, dando a luz el pan de nuestros sudores, además de cultivarse a sí mismo. El trabajo hace posible el desarrollo de la sociedad, el sostenimiento de la familia y también su estabilidad y fecundidad. En el libro de los Proverbios, que se hace presente la tarea de la madre de la familia, donde su trabajo se describe en todas las particularidades, alabanza del esposo y de los hijos. El mismo Pablo nos dice con orgullo que vivió sin ser un peso para los demás, porque trabajó y así aseguró su sustento. Y tan convencido estaba de la necesidad de trabajar que estableció una norma para sus comunidades, que dice: si alguno no quiere trabajar, que no coma. Y leyendo estos distintos puntos, se comprende la desocupación y la precariedad laboral se transformen en sufrimiento. Y es muy triste que esta precariedad laboral se esté viviendo trágicamente en muchos países, donde por la ausencia de fuentes de trabajo se afecta de diferentes maneras la serenidad de las familias. Pero tampoco podemos olvidar la degeneración que el pecado introduce en la sociedad, cuando los seres humanos nos comportamos como tiranos, devastando la naturaleza, usándola de modo egoísta y hasta brutal. Y las consecuencias son al mismo tiempo la desertificación del suelo, desequilibrios económicos y sociales. Otro punto más que nos enmarca aquí es la ternura del abrazo.
Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos, sobre todo, la ley del amor y del don de sí a los demás. Y lo hizo a través de un principio que un padre o una madre suelen testimoniar en su propia existencia. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Fruto del amor son también la misericordia y el perdón. En esta línea es muy emblemática la escena que muestra a una adúltera en la explanada del Templo de Jerusalén, rodeada de sus acusadores, y luego sola con Jesús, que no la condena y la invita a una vida más digna. En el horizonte del amor, central en la experiencia cristiana del matrimonio y la familia, se destaca también otra virtud, algo ignorada en estos tiempos de relaciones frenéticas y superficiales: la ternura. Acudamos al dulce e intenso Salmo 131, como se advierte también en otros textos. La unión entre el fiel y su Señor se expresa con rasgos del amor paterno o materno. Aquí aparece la delicada y tierna intimidad que existe entre la madre y su niño, un recién nacido que duerme en los brazos de su madre después de haber sido amamantado. Se trata, como lo expresa la palabra hebrea gamul, de un niño ya destetado, que se aferra conscientemente a la madre que lo lleva en su pecho. En otro punto más podemos ver la familia, una comunión de personas. Con esta mirada hecha de fe y de amor, de gracia y compromiso, de familia humana y Trinidad divina, contemplamos la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón, de la mujer y de los hijos, para que formen una comunión de personas que sea imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. La actividad generativa y educativa es, a su vez, un reflejo de la obra creadora del Padre. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu. Ante cada familia se presenta el ícono de la familia de Nazaret, con su cotidianidad hecha de cansancios y hasta de pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes, experiencia que se repite trágicamente todavía hoy en tantas familias de prófugos desechados e inermes. Como los magos, las familias son invitadas a contemplar al niño y a la madre, a postrarse y adorarlo. Como María, son exhortadas a vivir con coraje y serenidad sus desafíos familiares, tristes y entusiasmantes, y custodiar y meditar en el corazón las maravillas de Dios. En el tesoro del corazón de María está también todos los acontecimientos de cada una de nuestras familias, que ella conserva cuidadosamente. Por eso, puede ayudarnos a interpretarlos para reconocer en la historia familiar el mensaje de Dios. Muy bien, ya nada más para terminar, queremos más que nada dejarles una pregunta que les va a hacer mi esposa, pues para que ustedes analicen realmente a su familia, qué ha estado pasando. Pues sí, preguntémonos, ¿nuestras familias están viviendo a la luz de la palabra? ¿O realmente cómo las estamos llevando? ¿En qué nos estamos guiando para conducir a nuestras familias? Les agradecemos que nos hayan visitado y les seguimos invitando a que visiten nuestras distintas redes sociales para seguir creciendo en el amor, en la alegría de las familias. Muy bien, y muchas gracias por escucharnos.